quisiera seguirte platicando sobre los mensajes que se han venido teniendo, además de lo que fue este monstruo que se levantó del COVID-19 hace más de 2 años. Bueno, para que sepas que efectivamente fue una profecía del Señor, si tú te pones a escudriñar las escrituras y las entiendes, te darás cuenta que toda profecía se cumple después de los 2 años. Se pueden cumplir antes, se pueden cumplir después, pero hay muchas citas, hay muchos versículos que hablan sobre 2 años para que se cumplan las profecías. Acuérdate que muchas veces hay confusión en el caso de los malos para que crean que Dios no existe y que Dios no dio ese mensaje. Te lo vuelvo a repetir, si te vas al Facebook de Angélica Puente Piñón, ahí vas a ver que este mensaje se dio. Yo me sentía muy sorprendida, me sentía asustada de ese mensaje que se me había dado. Ya se me habían dado muchos otros, pero nunca uno tan grande como este. Bueno, ¿qué otros mensajes se han dado? Como te lo dice este título, ¿qué otros mensajes se han dado, además de este, que vienen como consecuencia de este monstruo del COVID que se ha levantado? Porque el monstruo no solamente puede abarcar el COVID, sino puede abarcar todas sus consecuencias también. Por eso es un monstruo con el cual no pueden, porque un monstruo es grande, es poderoso, es inmenso, es fuerte y en toda su magnitud. Bueno, entonces, ¿qué otros mensajes se han pronunciado en relación con esto? Bueno, otros mensajes aquí en Michoacán han sido que se han visto, y fue lo que se dijo en su momento, marchas exageradas, eh, como nunca se han visto, que partían de 3 puentes y hacían fila para manifestarse las diferentes empresas o personas o así, y ocasionaban un caos vial. Eso fue una de las profecías que no se ha visto hasta ahorita, que se verá. Otro mensaje más es que se verá también en los centros comerciales saqueos, y no solamente saqueos, sino violaciones a mujeres, a personas, y lesiones graves también a personas, y que se dará de un momento a otro para que tengas tus respectivas precauciones. ¿Qué otro mensaje se ha dado que también te puede servir de mucha ayuda? El alza de los alimentos exorbitantemente. Por eso te digo, si te puedes hacer de semillas, sería muy bueno, pero de muchas, pensando no solo en ti, sino en todos tus seres queridos, pensando en que en cuánto tiempo, ponte a pensar, ¿no? A mí eso no se me ha dado, pero en cuánto tiempo pasará todo esto. Entonces es mucho, porque otra cosa que te debo de decir es que mucha gente a mi alrededor, la he visto, la gente más bien económicamente, me ha tocado verla en mensajes muy mal, como vagabundos, perdiendo sus propiedades, sus autos de lujo, y dependiendo de personas que ellos no creían depender en algún momento para poder tener un techo, ¿sí? No un alimento, un techo. Que esas personas que los ayudan tengan un alimento, no lo sé. Eso no me fue dado, solamente de esas personas que realmente hoy tienen y que dependían de personas que hoy no tienen tanto, pero que en su momento se hicieron de un terreno. Entonces, bueno, lo que quiere decir que esta situación va a llevar a muchas personas a la ruina, a la quiebra, a la pobreza extrema. Ese es otro mensaje. Otro mensaje más es donde yo vi que el ejército mexicano se acercaba a fin de desalojar a las personas de sus bienes, de sus propiedades, de sus comodidades. Supuestamente, bueno, no lo vi realmente, solamente escuché una voz que me decía, no sé con qué fin lo hacían, pero es como hoy lo vemos, ¿no? Que es para cuidado de nosotros mismos, que es para protección de nuestra salud, el quédate en casa, el no salgas si no tienes que salir necesariamente, trabajar o así, pero las empresas se están quebrando. Entonces realmente sí nos están orillando inconscientemente e involuntariamente a la quiebra de nuestras
empresas, de nuestros negocios, de nuestras propiedades. Y yo me incluyo, ¿no? Pero a mí se me han dado otro tipo de mensajes. Bueno, pero yo escuchaba una voz que me decía, vente ya, haz lo necesario, que vamos a regresar, ¿no? Y quien me lo decía, pues, bueno, era una persona no tan grata para mí, pero que Dios conoce los corazones y quizás esa persona cambie. Entonces, bueno, aquí a mí lo que se me dijo, en lo que yo discerní esta palabra, en lo que yo la definí, fue en que hiciera lo que el Señor me estaba mandando a hacer, como era recolectar alimentos, como era dar estos mensajes, para que no me ganara el enemigo y tú tuvieras esa arma con tus conocidos de decirles, no, es que debes escuchar estos mensajes porque esta persona lo dijo antes de que acontecieran, antes de que pasaran, fíjate la fecha. Entonces a mí, bueno, me fue dado esto. Y entonces, ¿quiénes somos? Ante eso que se te ha dicho, ¿quiénes somos los que vamos a regresar intactos en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro patrimonio, en cuanto a nuestro ingreso? Bueno, el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hay una cita que a mí me gusta mucho, en la cual es muy clara, muy precisa, muy concisa y nos saca de equivocaciones a las que nos han arrastrado diferentes doctrinas. Y una de ellas es cuando el Señor Jesús lo fueron a buscar y le dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Era María y sus hermanos. Entonces, o sus hermanastros, como lo menciona la Biblia. No me gusta decirte palabras más, exactamente como lo dice, porque sí quiero que tú lo encuentres y que no venga el enemigo a decirte, ah, pero no te dijo esto. No, bueno, dice sus hermanastros. Porque recordemos que Jesús fue del Espíritu Santo. Y llegaron y le dijeron eso, y él, volteando a ver sus discípulos, les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces él estaba negando a María y a sus hermanos, y estaba tomando como sus hermanos a los discípulos. Entonces, ¿qué es necesario aquí hacer? Remitirnos a la vida de los discípulos, de qué fue lo que ellos hicieron. Más adelante te hablaré de María y de sus hermanos. En este momento no, ¿sale? En este momento es hablar de las profecías y enfocarnos al título de este tema. Entonces no quiero que hoy tomes partido, no quiero que hoy tomes referencias propias ni de nadie, ni, ni críticas de ningún tipo, ¿no? Si no te enfoques en el tema son las profecías que se han dado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Remitirnos a lo que fue la vida de los discípulos, que es lo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios, en la Biblia que se escribió, porque María no escribió libros, porque sus hermanos no escribieron libros, entonces no te puedo hablar de ellos hoy. Pero bueno, ¿quiénes eran sus discípulos? ¿Por qué se refirió a ellos? Porque ellos serían los que escribieron la Biblia. Porque ellos fueron, si nos remitimos a la vida de ellos, ¿qué fue lo que hicieron para tomarlos como ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros? Ellos se la pasaron sus días con Jesús, viendo sus obras, aprendiendo de sus obras, adquiriendo poder como Él lo tenía, como Jesús lo tenía, porque de hecho Él lo dijo, cosas como las que ven que yo hago ustedes harán, incluso mayores, porque a mí me es necesario ir al Padre. Entonces, ¿cuáles serán esas obras? Si te das cuenta, nada más te voy a decir una de ellas, resurrección de muertos, el libro que habla de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Con eso te digo todo. Con eso él podía hacer todo. Y dijo, cosas mayores ustedes harán. Y ellos las llegaron a hacer. Incluso habla ya en el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios, escritos por los discípulos, habla de que con la sola sombra de los discípulos se sanaba a los enfermos, cosa que con Jesús no se hizo. Y vemos así, aprendemos sobre cuál fue la obra de ellos. Fue enseñar los discípulos, ya cuando aprendieron, ya cuando Jesús murió, que les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Santo Espíritu. Es necesario que ustedes reciban el Santo Espíritu. Eso lo van a recibir ustedes con el conocimiento, con la fe y con el amor que Dios va a desplegar sobre ustedes. Yo hoy declaro sobre ustedes mucho, mucho poder.
de Dios en sus vidas, mucha gracia de Dios en sus vidas, y estarán en mis oraciones día con día. Eso yo se los puedo asegurar. Vemos en los discípulos que Él les dijo esto: es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu y ustedes entiendan cosas que hoy no entenderían. Y no les dijo lo demás, pero también harían cosas que ellos no harían, sino que lo hicieron ya con el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, que fue derramado sobre todo el mundo cuando Jesucristo murió, porque ese Espíritu solamente estaba sobre Jesús. Entonces es necesario que veamos la vida de los discípulos para que podamos saber cómo nos podemos hacer parte del pueblo de Dios y asimismo tener la certeza de que nosotros volveremos intactos a nuestra vida cotidiana que hoy tenemos junto con nuestros seres queridos, porque incluso hay una promesa que si uno fuere salvo, toda tu casa será salva. Esto habla de tus hijos, si tienes hijos. Esto habla de ellos sobre todo, que finalmente son los que más le preocupan al ser humano. No habla mucho de tus padres y eso, no. De tus hijos más que nada, porque en el libro de Noé, que habla de Noé, fueron sus hijos y sus esposos de sus hijos. Además de que, porque ellos sabían lo que Noé creía y ellos estaban sujetos a Noé, entonces es lo que tú tienes que hacer con tus hijos, no sujetarlos. De hecho, en los libros ya de Moisés para adelante se les pedía que escribieran en tablas lo que se les había enseñado, los testimonios que ellos habían tenido, para que sus generaciones supieran lo que ellos habían vivido y no cayeran en pecado. Es lo que tú tienes que hacer, enseñarles a tus hijos, decirles constantemente el testimonio de Dios para que ellos no caigan en pecado y tengan que pagar esas consecuencias. Bueno, me gustaría plantearte algunos puntos importantes sobre esto, sobre esta enseñanza que te estoy dando hoy. ¿Cómo ser pueblo de Dios? Hay unos puntos muy esenciales. Algo que nos enseña Dios en su camino es a ser muy concretos. Entonces a mí me gustaría hacerte muy concreta. Uno de ellos es amar, el amor. En el Nuevo Testamento, en los libros que escribió Pablo, habla sobre que el mayor de los dones es el amor. Habla la Biblia de varios dones como es liberación, profecía, milagros, sanidad, etcétera. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Me imagino que sin ellos sin el amor no puedes hacer ninguno de los otros. Y es hoy por lo que nos está pasando el Señor, por ese don del amor. Porque pasando por la necesidad de otros es que tenemos ese amor para con otros cuando ya estamos arriba y estuvimos en esta posición en la que otros están. Porque sabemos por lo que está pasando. Ese es el amor. Es uno de ellos para que tú te hagas parte del pueblo de Dios. Otro punto también es la profecía. Dice, sin profecía el pueblo de Dios es destruido. Entonces es necesario que tú escuches profecías. Hoy por hoy hay muchas iglesias que no tienen dones y que no tienen profecía y que no tuvieron ni siquiera estos mensajes que en todo mi canal se te están dando. Y es necesario para ti, para que no seas destruido. Así lo dice la palabra de Dios. Otro es el conocimiento. Tú debes aprender la palabra de Dios. Dice, sin conocimiento mi pueblo fue destruido. Entonces, o mi pueblo pereció por falta de conocimiento, lo dicen otras versiones bíblicas. Entonces es necesario que tú tengas el conocimiento de lo que Dios quiere de ti. Otro punto que también me gustaría aclarar, que es necesario, aparte de estos que te he dicho, es el de que tú vuelvas a ser niño. Sí, Él lo dijo en muchas ocasiones. De los niños es el reino de los cielos. Entonces ponte a analizar lo que es un niño. Un niño perdona fácilmente, un niño no piensa en maldades, un niño ama incondicionalmente, un niño duerme sin preocupaciones, etcétera, etcétera. Ponte a analizar a un niño, porque de eso habla la palabra de Dios. Tenemos que volver a ser niños, a esa ingenuidad, a ese creer, como por ejemplo hoy me pongo como ejemplo de ti, ¿no? A lo mejor gente critica o hasta conocidos, ay, esta que Dios le habla. Bueno, eso es ser un niño, ¿no? Sí, Dios me está hablando. Los niños creen en Dios. A los niños se les enseña el catecismo en algunas religiones y así. Los niños creen en Dios, creen que Él los creó y sin lugar a dudas que pues si pecamos, si mentimos y así,
Dios nos va a castigar, y hay niños que lo hablan muy directamente. Eso es creer en Dios. De hecho, el Señor hablaba de sus discípulos como si fueran niños. Decía, quien me haga caer a uno de estos niños, mejor le fuese que se atase una roca a sus piedras y se aventase al fondo del mar. Y hablaba así de sus niños, de sus discípulos, como niños, ¿sí? Porque creían en Él, porque lo seguían, porque incondicionalmente estaban con Él, porque, como Él les decía, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, ¿sí? Porque muchas de las veces, pues, en el caso de ellos, solamente vemos el caso de la pesca milagrosa. Y así es de hecho la vida también de nosotros, ¿no? En veces las vemos bien, pero en veces las vemos muy, muy negras. Y habla de la pesca milagrosa, donde Él más que todo se muestra su poder, más que cualquier otro poder, más que el que Él te pueda enriquecer, que esto y que el otro. No, Él lo que quiere es mostrarte su poder, que temas en Él, que sepas que Él te puede librar de todo y que sepas que en un abrir y cerrar de ojos Él te puede enriquecer. Eso es lo que Él quiere de ti. Y eso es lo que yo hoy estaba preocupada por transmitirte, y porque tú supieras. Espero que esto lo compartas, que no seas egoísta, que quizás a ti no te agrade, pero quizás a otros sí, que les sirva de bendición para ellos y su familia. Como dicen, no porque, como dijo el Señor, no porque un ciego se vaya al pozo, todos se vayan, ¿no? Entonces no seas egoísta, transmítelo, compártelo. Recuerda que yo no tengo ningún otro interés que el que esto sea transmitido. A mí me ha costado, eh, vulgarmente se diría, un huevo y la mitad del otro tener este conocimiento, que he visto que en muchas partes no lo tienen. Y me gustaría que se transmitiera, que lo conocieran, que lo aplicaran, que lo entendieran y que lo comprendieran. Y que sobre todo vieran los frutos de este conocimiento tan bonito, del cual yo no me puedo quejar. Yo no puedo decir que soy una persona totalmente enriquecida, pero puedo decir que tengo muchos mensajes que en estos días de pandemia, de crisis, de pobreza para muchas personas, hoy me han servido muchísimos, muchísimo, muchísimo, y que agradezco a Dios estar hoy con vida, poderte transmitir esto y poder tener estos mensajes para mi sobrevivencia y la de mis seres queridos, que no son otros sino mi madre y un hermano discapacitado que tengo, que son las únicas personas que me han manifestado su amor incondicional, que me han hecho reír y que me han hecho gozar realmente, y por las cuales yo me preocuparía como para tener esta sobrevivencia que hoy tengo y que hoy tendré. Y espero que también tú la tengas, porque hoy te tomo como parte de mi familia. Suscríbete por favor a mi canal para que sigas viendo los siguientes mensajes. Créemelo, lo hago con todo el amor del mundo, lo hago con todo el interés en que tú crezcas, en que tú sepas, y con ningún egoísmo de lo que yo he aprendido. Que yo en algún tiempo hubiese querido que a mí se me transmitieran de esta manera tan fácil, en bandeja de plata. No fue así, fue con más dificultades, pero hoy te lo puedo transmitir a ti yo. Gracias a Dios que no me dejó sola y no te dejará solo a ti. Que Dios te bendiga.